Invitamos a los profesores Jorge Contreras y Mario Zapata de INACAP Osorno. Ellos se referirán al tema Aprender matemáticas con una acción pedagógica intencionada. Bienvenidos. En primero aprovechar de saludarlos a todos y quienes nos ven a través de la señal. Primero que estamos muy contentos de estar aquí nuevamente y vamos a presentar una experiencia que nosotros desarrollamos en la sede de INACAP Osorno. Nuestro proyecto era aprender matemáticas con una acción pedagógica intencionada. Ya nos presentaron recién. Y para dar inicio a esto vamos a dar una mirada general de esto. Algunos aspectos generales. Nuestros alumnos, hay un alto porcentaje que son o que vienen de sectores cercanos a Osorno y las características de ellos es que tienen una preparación cultural muy baja. Sus padres generalmente tienen muy poca educación y eso le va a dar sentido a lo que nosotros vamos a exponer a continuación. Y tenemos otro grupo de alumnos también que son trabajadores y que han dejado de funcionar en la enseñanza formal durante muchos años. A estos aspectos que yo he señalado aparece el concepto de la inclusividad, que ellos de alguna manera no se sienten incluidos, se sienten más excluidos. Y un concepto de la afectividad también, que ellos, de acuerdo a los planteamientos anteriores, tampoco se sienten de repente muy acogidos o muy queridos. Ahí. El proyecto contaba de 3 etapas, una de diagnóstico, una etapa 2 de generar espacio de conversación y una etapa 3 que era el diseño de clases asociada a los estilos de aprendizaje de los alumnos. A pesar que las etapas están un poco separadas en 1, 2 y 3, digamos, por manera de diferenciarlo, en realidad casi todo fue una rotatoria permanente. Lo fuimos haciendo de forma permanente, cada cosa involucraba a la otra. La etapa 1, el diagnóstico, la emocionalidad y la acción de aprender. No lo dije al comienzo, pero una de las cosas más importantes y que va a hacer sentido lo que nosotros vamos a exponer, primero es que nosotros amamos lo que hacemos. Por eso es que ahí sale la emocionalidad y la acción de aprender. Esto se relaciona con la historia académica de los alumnos, lo que decíamos delante, el significado de las evaluaciones. ¿Qué significaba, por ejemplo, evaluar? ¿Qué significa una nota? Los alumnos generalmente cuando se presentaban ante nosotros y tenían notas 4, 5, y a veces menores incluso, nos contaban que en el colegio cuando ellos rendían eran muy malos para las matemáticas, les costaba mucho, no les costaba aprender y que da la sensación que era casi una historia familiar. La relación histórica entre el alumno y el profesor, ellos venían sometidos con un profesor, ¿no es cierto?, que imponía la autoridad, colocaba las condiciones y ellos poca participación tenían en lo que estaban desarrollando. Y el desarrollo de la clase también, que estaba asociado, ¿no es cierto?, a donde ellos estaban sentados absolutamente inactivos y de alguna manera ellos solamente recibían conocimiento. La etapa 2, la generación de espacio de conversación y el trabajo en el aula. Venía en 4 fases: la conducción de la clase, proceso colaborativo, responsabilidad compartida y invitación a participar en el ambiente de aprendizaje. En la conducción de la clase, cuando ellos llegaban a clase, generalmente nosotros los recibíamos identificando a cada uno. Por eso ese reconocimiento de cada alumno. Y aquí hay una cosa interesante, un concepto de explicación común. Generalmente en la mañana varios profesores cuando expusieron acá trabajos, hablaban de que los alumnos se les explicaba 1, 2 y 3 veces. En realidad la explicación es un espacio común y lo voy a tratar de hacer comprender. Cuando el profesor intenta que su alumno aprenda un concepto o aprenda algún contenido de manera consciente, necesita comunicarse.
Pero si el alumno no es capaz de recibir esa comunicación y comprenderla, lo único que estoy haciendo yo es transmitiendo una información. Por lo tanto, para que él pueda, de alguna manera, asimilar para sí mismo el concepto que el profesor está tratando de comunicar, se debe hacer a través de una comunicación efectiva. Cuando eso se logra hacer, entonces en ese instante emerge la explicación. La explicación no es un concepto unilateral, es un espacio común. Ahí. El proceso colaborativo. Reconocimiento del actor colaborativo. Agua. ¿Tienes un poco de agua, no? Bueno, no importa. Reconocimiento del actuar colaborativo. Una de las cosas más relevantes en el actuar colaborativo tiene que ver con el comprender que nosotros nos tenemos que ayudar. O sea, por lo esencial, por la esencia de ser seres humanos, tenemos que ayudarnos. Una de las cosas que decíamos a nuestros alumnos cuando llegaban a clase era que aquí en este país se hace una vez al año, en el mes de diciembre, una campaña para ayudar a la gente que tiene problemas, ¿no es cierto?, que es la Teletón. Y yo les decía que la gracia no es hacerlo ahí. La gracia es que nosotros nos tenemos que ayudar todos. O sea, no podemos llegar a esa situación tan especial para podernos ayudar entre todos. Por lo tanto, significa que si hay alguien que no le va bien, tenemos que ser responsables, hacernos todos responsables del que no le va bien. Esa es una forma de sentir interés, es una forma de mostrar el afecto también. Y bueno, y ese fue el proceso que nosotros desarrollamos. ¿Volví hacia atrás? Ahí. El reconocimiento del actuar colaborativo. Y un espacio de motivación continua. ¿Qué sucede cuando yo le ayudo a un compañero y a él le va bien? Yo tengo que sentirme contento, feliz. Y eso es lo que yo tengo que buscar. Miren, nosotros siempre buscamos, cuando nos relacionamos entre nosotros, los defectos, las cosas que no funcionan. Pero no nos miramos las cosas que funcionan. Y lo que buscaba este proyecto era justamente eso, poderlos acoger. Y que la matemática es accesible y se puede desarrollar y aprender sin ninguna complicación. Eso sí, permiso. El almuerzo. Bueno, y aquí está el concepto de responsabilidad compartida. Espacios de conversación. Cuando estamos en la clase, saber que nos podemos dirigir a uno a conversar, que la clase no es un lugar de rigidez. Apropiación del aprender del otro, no tener miedo a decirle, oye, tú entiendes esto, ¿por qué me lo puedes explicar tú? De alguna manera, para que yo lo pueda comprender mejor. Presentación de necesidades. Yo tengo necesidades, yo tengo que buscarlas. Pero nosotros como grupo tenemos que estar de acuerdo que esto tiene que funcionar. Y cuando alumnos no podían venir, nosotros hemos tenido la suerte de tener cursos paralelos. Entonces, muchos de nuestros alumnos visitaban las salas nuestras en otras clases para no perderse las clases. Aparte de avisarnos siempre por correo cuando iban a faltar y todo eso. Bueno, nosotros le establecimos un foro. La única parte que fue más o menos complicado fue esto. Ellos no identifican la plataforma todavía de INACAP como algo así grande. Les cuesta entrar, les cuesta participar en eso. Pero lo hicieron. Empujones, pero lo hicieron. Y se invitó permanentemente al ambiente de aprendizaje, especialmente en el área de nosotros, porque ellos nos decían, miren, saben que hay unos videos, hay unas cosas para ver. Entonces lo que fuimos haciendo fue que en clase les fuimos explicando las materias y después le íbamos apoyando con el video para que ellos vean que el video tenía sentido con lo que se planteaba. Pero una de las cosas más lindas que pasa ahí es cómo se relaciona la afectividad, cómo se hace transversalmente. Después al final les vamos a contar una anécdota preciosa que pasó ahí y que estamos muy, muy, muy contentos con eso.
etapa 3 la va a desarrollar Mario. Bueno, como ya se explica, ¿no es cierto?, lo que se buscó fue trabajar con personas, ¿no es cierto?, a través de la afectividad. Como profesor, ¿no es cierto?, de matemáticas siempre es bastante reticente la aceptación de los alumnos por el contenido mismo. O sea, muchos traen, ¿no es cierto?, una carga de que siempre fueron malos para matemáticas y les faltaba, digamos, apoyo. Siempre aquí va a ser necesario. Nosotros en principio utilizamos un cuestionario que es el que leen ahí ustedes, ¿no es cierto?, el CHAEA, que fue un cuestionario, ¿no es cierto?, desarrollado por Peter Honey en el año 88 y que fue aplicado más que nada, digamos, para la empresa. Y posteriormente Catalina Alonso, española, lo tradujo, lo aplicó en lo que es, ¿no es cierto?, educación. Y acá se genera, ¿no es cierto?, la sigla, que es el cuestionario, ¿no es cierto?, Honey, ¿no es cierto?, Alonso de estilos de aprendizaje, donde se aparece, ¿no es cierto?, lo que nosotros conocemos hoy día como estilos activos, ¿no es cierto?, reflexivos, ¿no es cierto?, pragmáticos, donde cada una de las cosas tiene alguna relevancia y tiene una forma, digamos, de aplicar. Cuando nosotros estamos hablando de alumnos que aprenden de forma activa, son aquellos que necesitan un desarrollo rápido, obtener resultados rápidos. Y es ahí donde hay muchos alumnos que nosotros vemos en matemáticas que son los que siempre hacen las cosas rápido, entregar resultados. Activos son aquellos. También nos encontramos y nos concentramos en lo pragmático. Activo y pragmático, ¿por qué? Porque ellos necesitan llevarlo a la práctica. El resto, ¿no es cierto?, de los otros dos estilos, significa que ellos necesitan ser más observadores, reflexivos, ¿no es cierto?, esperar, observar qué es lo que está ocurriendo. Y el tiempo es corto. Se generaron grupos de trabajo de 4 personas, donde cada uno de ellos, cada uno de los grupos tenía un líder y un secretario. La labor del líder, coordinar, que todos trabajen, dirigir. Función del secretario, escribir y presentar resultados obtenidos. Entonces, ¿qué se pretendía? Se pretendía que los alumnos, bajo un trabajo dirigido, donde a cada uno de los grupos se les entregaba ejercicios, problemáticas, desarrollo de problemas similares, donde en el grupo todos aportaban. A partir de la individualidad construían una respuesta, se desarrollaba y posteriormente se exponía. Exponía el secretario, que era alternado. En principio, obviamente, los que tenían mayor facilidad eran los que estaban representando a cada uno de los grupos. Como fue alternado, los que le costaba más en algún momento les tocó igual representar. Por lo tanto, el grupo se preocupaba de que ese compañero estuviera bien preparado, que aprendiera, que pudiera, digamos, entregar claramente los resultados que se fueron obteniendo. Entonces, esta metodología, ¿qué hacía? Hacía, ¿no es cierto?, de que ellos se potenciaban dentro de la sala y también posteriormente fuera de la sala, porque habían trabajos que se delegaban, ¿no es cierto?, para su domicilio. Y con eso nos encontramos con alumnos que trabajaban día sábado, fuera horario, con distintas formas, digamos, de comunicación que ellos hoy día manejan, que Facebook, ¿no es cierto?, que WhatsApp, y ellos manejaban ese tipo de cosas y nos podían entregar la información rápidamente, ¿no es cierto?, y de esa forma nosotros controlábamos que esto estuviera haciendo. Bueno, el aporte de esta herramienta, ¿qué significó? Significó que los alumnos que muchas veces necesitaban un apoyo de sus pares, obtuvieron ahí un apoyo significativo, porque la relación a veces de alumno-profesor no es tan directa cuando se trabajan con pares. Entonces, periódicamente, 10 minutos antes de terminar la clase, nos reuníamos con cada líder, donde se tomaba, digamos, la información, qué es lo que estaba ocurriendo, qué estaba pasando. Del mismo modo, se informaba los alumnos con más problemas. ¿Qué hacer con esos alumnos? Y cada grupo, también en una etapa ya avanzado del curso, donde ellos
con las notas ya avanzadas, tenían claramente una tarea fundamental de cómo ayudar al compañero, cómo turnarse, cómo hacer el seguimiento, qué es lo que estaba pasando. Entonces, preocuparse, digamos, que asista, preocuparse, digamos, que participe, preocuparse que tenga ese tipo, digamos, de herramientas que son necesarias y obligatorias en una asignatura como es matemática. Porque la asistencia y el trabajo hay que realizarlo. ¿Mm? Y nos encontramos con bonitas sorpresas, de que este método de trabajo a ellos les acomoda, les gusta. Y los resultados que nosotros fuimos obteniendo utilizando estas herramientas, en las secciones que nosotros trabajamos, son todos alumnos de primer año, por lo tanto, alumnos de primer año que necesitaban bastante, recordemos que recién vienen saliendo de la media, recién se vienen conociendo, recién están encontrando nuevas amistades, entonces necesitaban un apoyo. Y los resultados que obtuvimos ahí de aprobación en las asignaturas, con la cantidad, digamos, de alumnos que ahí se indican, y yo destaco básicamente, digamos, que el porcentaje de asistencia. La asistencia, todos sabemos, ¿no es cierto?, que una vez que ya pasan el 60%, los alumnos empiezan a faltar. Y acá nos encontramos con que permanecían, estaban casi la última clase, había mucha asistencia. Y eso vemos el resultado, ¿no es cierto?, también de aprobación. También hicimos una evaluación de los resultados de satisfacción. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo lo veían ellos? De acuerdo, ¿no es cierto?, si estaban el grado de acuerdo que tenían con el profesor. No se distingue mucho, ¿sí? Lo bueno, ¿no? ¿Algo? Bueno, todo basado en cómo se había hecho la clase. Si los contenidos fueron enseñados claramente, si se ejercitó lo suficiente, si se demostró sensibilidad ante la diferencia de los aprendizajes, porque en el momento, digamos, que no porque estuvieran trabajando en grupo no estaba presente. Uno itinerante, ¿no es cierto?, estaba apoyando cada uno de los casos. Y nos encontramos con esos resultados que estaban ahí, todos absolutamente de acuerdo en lo que se estaba realizando. Otro cuadro que nos muestra básicamente puntuando, ¿no es cierto?, al profesor, cómo había desarrollado la clase. Si creaba, ¿no es cierto?, ahí el puntaje, ¿no es cierto?, máximo es de 1 a 5, y nos encontramos también con buenos resultados, porque en la medida que uno, digamos, se preocupa de atender, de tratarlo afectivamente, es decir, si preguntarle por el nombre, estar ahí, si aprendió o no aprendió, si no fue suficiente la explicación, había tiempo para poder trabajar con cada uno de ellos. Bueno, el trabajo, ¿no es cierto?, como ustedes ven, es una experiencia que se aplicó a 5 secciones, ¿no es cierto?, de la C2 Osorno para los primeros años de ingeniería. Y las conclusiones que podemos sacar, ¿no es cierto?, las vamos a compartir con Jorge. Bueno. Primero la afectividad y la evaluación tan asociada. Ese es un tema que uno no lo puede disolver. No existe nadie que no se sienta querido, que no sea capaz de dar un paso más. Es un tema que uno tiene que internalizarlo. Yo siempre he hablado que nosotros los profesores de matemáticas tenemos que reculturizarlo en muchas cosas, y eso lo dije al comienzo. O sea, nosotros generalmente somos infalibles, no nos equivocamos nunca, la matemática es exacta, en realidad la abstracción es exacta, pero si uno lo relaciona con la vida, no es exacta. Por eso se trabaja en base a puras probabilidades. Por eso es que uno cuando relaciona estas cosas, es muy importante que uno bote esa barrera. De hecho, nosotros con los grupos participábamos conjuntamente, o sea, yo era uno más del grupo que ayudaba. Y todos eran acogidos. Bueno, lo que es trabajo colaborativo, obviamente, digamos que se menciona ahí que cada compañero en algún momento fueron cambiando de roles. En algún momento él entendió más un contenido, en la otra unidad a lo mejor le faltaba, digamos, más preparación,
y se fue rotando, o sea, cada uno fue partícipe de ese aprendizaje. Cada uno colaboró de algún modo con el compañero, se preocupó de que entendiera, que aceptara, digamos, los conocimientos. Y la aceptación de sí mismo tiene que ver con que yo en algún momento tengo que, aunque no aprendí, debo ser capaz, digamos, de pedir ayuda y capaz de otorgar ayuda. Debo aceptarme a sí mismo, digamos, con lo que conozco, lo que no conozco. Miren, ahí hay un hecho que yo voy a recalcar en eso, en la aceptación de sí mismo. Es una cosa muy importante. La persona tiene, y ellos tienen que entender, los alumnos, y eso también se los conversamos al comienzo, cada persona vale por lo que él es y tiene que ser pensado así. Un número no puede definir la persona. Entonces, yo les explicaba a ellos, o sea, por ejemplo, si hay una profesión X que le va muy bien y la persona se sacó un 7 en una asignatura, bueno, es un 7 de la asignatura, refleja un momento, refleja el conocimiento, pero no refleja a la persona. Por eso es que el 4 se aprueba, porque el 4 significa que tienen la competencia para poder continuar caminando. Y generalmente entre el 4 y el 7 está el espacio de madurez que tiene que tener el alumno. Por eso es que es importante la aceptación. O sea, todos aprendemos de forma distinta porque estructuralmente, biológicamente estamos construidos de forma distinta. Pero el uso del conocimiento es lo que refleja la inteligencia. Y eso es lo que uno tiene que comprender. Y vuelve un poquito atrás. Una más. Ahí. Y la validación entre sus pares. Esa es. Que yo reconozca al otro. Y no porque el otro se saque un 7 va a estar por sobre lo que soy yo. Tiene nada que ver eso. Y yo creo que ahí está lo esencial de este trabajo. Por eso les decía al comienzo que nosotros amemos lo que hacemos, refleja que se canaliza a través de eso. Si no hay afecto en las cosas que se hacen, si no hay cariño en las cosas que se hacen, nada trasciende. Y es así. Es nuestra naturaleza. Y hoy les vamos a mostrar algunas. ¿Corre eso? Cuando ellos trabajaban en un grupo y separaban, rotaban la clase, buscaban su información. Y ese era un curso de probabilidad, es un curso de matemática, y ahí trabajan en conjunto. Ya. Le vamos a dar las gracias por exponer el trabajo y yo voy a decir algo aquí al final. Y eso se los dije a los chicos. A nuestro alumno agradecerles el permitirlo experimentar con ellos. Les dije yo, pero para bien. Y aquí, bueno, yo había colocado unos errores más atrás, habíamos colocado unos errores en el trabajo, en los valores, intencionalmente. Yo hice pausas al comienzo intencionales, casi de poca fluidez. Por ahí creo que está. Y había colocado unos números ahí intencionalmente, porque me habría gustado que hubiesen visto en el trabajo, en algún momento hubiese pasado la idea de la desprolijidad, que yo fui poco prolijo, o que fuimos poco prolijos, y que deberíamos de habernos fijado más en escribir esto y en escribir lo otro. Bueno, el error es parte de esta asignatura, es parte de lo que se hace. Por lo tanto, los alumnos cuando cometen un error, el error en el momento que lo cometen no es un error. Y eso así debe ser comprendido. Ellos tratan de hacer lo mejor que pueden desde su punto. Muchas gracias. Comparto un momento este escenario para contarles que los profesores Jorge Contreras y Mario Zapata de INACAP Osorno presentaron el tema Aprender matemáticas con una acción pedagógica intencionada. Pero ha llegado el momento de dar la oportunidad, el espacio para que ustedes formulen sus preguntas a los profesores, por favor. El micrófono está listo para acercarse entonces a uno de ustedes si es que hubiere alguna consulta, comentario que quieran plantear referente al tema que presentaron los profesores de INACAP Osorno. Allá parece que viene una pregunta, ¿no? ¿Nada más? Muy bien, entonces, permítanos, por favor, profesores Jorge Contreras, para acá en el escenario. Hay una pregunta antes de la entrega, entonces la pregunta, adelante, quédese nomás ahí en el escenario para responder.
Se escucha, sí, perfecto. Profesores, a propósito del título, me preguntaba, que hay una gráfica que ustedes muestran ahí, no sé si es una suerte así de consulta o encuesta de satisfacción a los estudiantes. A propósito de la afectividad, ¿hubo algún grupo control acá que me indicara, por ejemplo, que fueran conejillos de India, un grupo con el cual no fuimos tal vez tan afectivos o tan cercanos y los dejamos un poco ahí, tal vez con la, comillas, clásica clase de las matemáticas, con los sustos y miedos que ustedes indicaban, que bueno, los escuchamos en las distintas sedes, para en el fondo ver el impacto de los juegos efectivos. Es cierto que la afectividad juega un rol muy determinante en este caso para el aprendizaje de las matemáticas, porque entiendo que esa es la intención pedagógica, el lograr el aprendizaje colocando entonces o contextualizando según el título, ¿cierto? La dimensión más afectiva que ustedes indicaban en las conclusiones también. Entonces, no sé si hicieron ese grupo control o definitivamente fueron siempre muy afectivos, cercanos y fueron siempre motivando a todos sus estudiantes de la misma manera. Mira, yo voy a... sí, ya. Mira, yo voy a partir de una premisa la respuesta, bien significativa. Hay una premisa que dice que nosotros aprendemos, bueno, la definición que plantea Humberto Maturana. Nosotros nos transformamos en la convivencia. Y yo creo que ese es el hecho. O sea, más que buscar dónde lo hiciste y dónde no lo hiciste, es ver cómo tus alumnos se van transformando. Y yo creo que eso es lo que tiene que tener el profesor. O sea, dentro de su acción, así como se le solicita una visión periférica, también tiene que tener una mirada periférica desde lo afectivo también. Entonces, la verdad es las cosas que lo fuimos integrando prácticamente a todos. Solamente la gente que no asistió a clase, a pesar que los que no asistían nos avisaban, en algunos procesos pueden haber quedado un poquito, pero generalmente yo diría que en su totalidad participaron todos. Este es un segundo trabajo que estamos haciendo nosotros. El primero se llamaban grupos de acción pedagógica, que fue la primera aproximación que hicimos a esto. Ahora esto ya lo estamos integrando y la idea es poderlo modelar ahora a continuación. Porque en realidad lo que yo planteaba también en algún momento, o sea, aquí uno requiere tener un perfil. O sea, el profesor, por ejemplo, tiene que, me van a disculpar el concepto, pero como reculturizarse. O sea, realmente cambiar y romper los paradigmas que se tienen. Si esas concepciones cambian, el acceso al conocimiento no tiene por qué estar negado. Ese es un tema. Muy bien, un poco más al centro, por favor, profesor, para hacer la entrega entonces de la certificación. Y bien, pues están surgiendo preguntas, la gente se está motivando también para interactuar con los... Disculpe, profesor, se me ocurrió una pregunta. No, ustedes son profesores de Matemática 1 del inicio, ¿no es cierto? Sí. Pues estaba mirando yo el cuadro, decía ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, parece. Sí, así es. Ya, Sí. toda la gama de ingeniería. Uh-huh. ¿Esto es aplicable para los cursos superiores? Hablemos Para de todos. álgebra lineal. Yo lo desarrollé en la Universidad Austral, dictando la cátedra de electromagnetismo hace un año atrás. Ah, ok. Ya. O sea, podría ser transversal. Lo que pasa es que tiene que ver también con el profesor. Tiene que ver con el profesor. Si yo estoy demostrando, por ejemplo, o estoy mostrando un campo electromagnético, ¿qué es más importante primero? ¿Resolver la ecuación o comprender el comportamiento del campo? Comprender el comportamiento del campo. Si yo no entiendo el comportamiento, cómo se mueve, qué es lo que significa, nunca voy a saber qué calcular. Y muchas veces cuando esto se plantea, pareciera ser tan lejano, pero es tremendamente más cercano. Y cuando los alumnos ven que tienen acceso a uno, y uno comparte, oye, mira, yo voy a desarrollar, vamos a hacer esto, ¿te parece? Y aquí, ¿qué parte no te queda? Esta parte, no sé por qué hizo eso. Ya, y vamos por... Las cosas cambian. Ok, muchas gracias. Bien, se cumplieron entonces los 10 minutos de participación y ahora sí queremos hacer entrega de los certificados al profesor Jorge Contreras. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación y el docente Mario Zapata también, muy gentiles, que les vaya muy bien.